Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del video que se llama ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, tenemos el DNA, como lo podemos ver en esta imagen. Esta es la doble cadena de DNA que habíamos comentado. Las escaleras del DNA, acuérdense, los lados del DNA, que eso no se les olvide, los dos lados son el grupo la ribosa, que es el azúcar, y un grupo fosfato. Entonces está ribosa, grupo fosfato, ribosa en los dos lados. Y en el centro, los peldaños de escalera, que sería la parte que está aquí, son los bases nitrogenadas, ¿ok? Acuérdense que siempre una base nitrogenada grande, que son las purinas, pura agua, son las purinas, adenina, guanina, son las grandes. Siempre una purina va a ir pegada con una citosina que es específica. Siempre la A va a ir pegada con la T y siempre la G va a ir pegada con la C. Es la única forma en que se van a conectar. Y la forma en que se atraen las moléculas hacen que la escalera no esté derecha, sino que la escalera vaya siendo una espiral, como lo podemos ver aquí. Esa espiral nos da un canal menor y este otro que es un canal mayor. Es mucho más grande este que está aquí, de aquí a aquí, que este que está aquí, de aquí a aquí, que es más chico. Si pueden ver aquí, se ve menos de lo que se ve aquí. Entonces, son los dos canales que se van formando a lo largo de la cadena de DNA. Y dijimos que siempre se atraía la T con la A porque hacen dos enlaces, como se muestra aquí, y la C con la G porque se pueden hacer tres enlaces. Después esa cadena da el primer nivel de compactación. Dijimos que iba a ser la hélice. El segundo nivel de compactación son los nucleosomas. Los nucleosomas, que ahorita vamos a ver con más detalle, son un octámero de proteínas. Esas proteínas se llaman histones. Y cada histón de las 8 tiene su nombre, que ahorita vamos a ver. Bueno, esos nucleosomas es el segundo nivel de compactación. Luego los nucleosomas van tomando un ángulo adecuado para que se hagan 6 nucleosomas, 3 y luego 3 y luego 3 y 3, 3 y 3. Entonces se va formando el nucleosoma, nos va formando el solenoide, que es esto que está aquí. Un solenoide de 30 nanómetros. Luego el solenoide sufre más compactaciones, más enrollamientos. Se llaman superenrollamientos, en inglés le llaman supercoiling. Y esos superenrollamientos nos forman ya la fibra de cromatina. Y la fibra de cromatina se sigue enrollando todavía más superenrollamientos, hasta que nos da el cromosoma que estamos viendo acá. Muy bien. Okay. Esto que está aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a comparar lo que es el empaquetamiento del DNA. El primero, doble hélice. Eso ya lo acorto un poco. Luego, los nucleosomas. Aquí está un nucleosoma, otro nucleosoma, que son octámeros. O sea, tiene esta bolita roja que están viendo ustedes ahí, no es una esferita roja. ¿Okay? Son proteínas que tienen su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y esos 8 unidades forman el carrete en que 2 vueltas de DNA se van haciendo 2 vueltas de DNA en cada carrete, y esa es la conformación de un nucleosoma. Ahora, hay otra histona que no es la que conforma parte del nucleosoma, que es la histona H1. Esa histona H1 es la que va acomodando los nucleosomas en el ángulo exacto para que se nos forme el solenoide de 6 en 6, y luego ya se nos forma la fibra de cromatina, y finalmente acá se hacen superenrollamientos que nos dan los cromosomas. Esto que está aquí es lo que llamamos nosotros el nucleosoma. Otra vez, ya aquí se notan un poquito más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferitas que pueden ahí, como si fueran bolitas. Esas no son bolitas, ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Son proteínas que tienen su extremo carboxilo y su extremo amino, que tienen su estructura primaria, que es la secuencia, su estructura secundaria, que de una vez les digo, la estructura secundaria de estas son 3 alfa hélices cada una. Y aquí vemos 2 vueltas de DNA y el histón H1 que nos va a acomodar los nucleosomas para formar el solenoide. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí están los histones. Esto es lo que va a conformar el nucleosoma. Si se fijan, son 8 histones, pero en realidad son 4 pares.
Les voy a decir los histones que conforman el nucleosoma. Aquí están arriba. H3, hay dos H3. H4, también hay dos de H4. H2A y H2B. Estos se juntan y forman esto que es el octámero, como están viendo aquí. Dos de cada uno. Entonces hay 2H2, 2H2, 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4 forman el octámero que aquí ven ustedes. Cada una de estas colitas que ustedes están viendo aquí son precisamente las colas carboxilo y amino, carboxilo y amino, carboxilo, amino y aquí carboxilo y amino, que precisamente son los extremos de la proteína. La estructura primaria no la podemos ver. La estructura secundaria, pues aquí como pueden ver es un alfa hélice, otra alfa hélice y otra alfa hélice. Una alfa hélice, otra alfa hélice y otra alfa hélice. Y todas las histonas tienen la misma conformación, ¿sí? Son 3 alfa hélices, 2 paralelas y una perpendicular a las anteriores. Tienen forma de H, pues. Muy bien. Entonces, estas 8 histonas que están aquí, aquí ven cómo se ven las colitas estas que son los extremos. A esto tenemos nosotros 2 vueltas de DNA y eso es lo que nos conforma el nucleosoma. Estas colas que tienen los grupos aminos y los grupos carboxilos de las proteínas, de las histonas, son importantes porque esas son precisamente una de las formas en que está almacenada la información genética. Y en 2 vueltas de DNA que están puestas con el octámero, esas 2 vueltas le salen las colas y esas colas se le pueden poner reacciones químicas que amarren ese nucleosoma y no dejen que se vea esa información genética. No se puede utilizar esa información genética si están las 2 vueltas de DNA pegadas en el nucleosoma. De ahí viene la importancia de entender cómo está hecho el nucleosoma, porque así es como está guardada la información genética. La información genética que no se utiliza está con estas colas que estamos viendo aquí, ¿sí? Estas colas están con reacciones químicas, acetilaciones, metilaciones, hay ubiquitinizaciones. Entonces son varias las reacciones químicas que puede haber en esas colas y que en realidad estén amarrando esa información genética para que no se lea. ¿Por qué? Porque no es necesario para la célula esa información genética. La información genética que sí se va a utilizar, entonces no está en forma de nucleosoma, sino que está más libre para poder leer la información, poder sacar las copias de los genes. Muy bien. Aquí está lo mismo, pero ya lo vemos con más detalle. Si se fijan, aquí sería cómo estaría el nucleosoma con 1 y 2 vueltas de DNA. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí viene el DNA, aquí se puede ver el canal mayor y aquí el canal menor. Cómo da una vuelta aquí y otra vuelta y sale por acá. Y esto que está aquí en colores, ¿sí? Son las histonas. De hecho, aquí pueden ver la que está en rojo es la histona H2A, la que está en amarillo es la histona H2B, la que está en verde es la histona H3 y la que está en azul es la histona H4. Hay 2 de cada una y nos forma el nucleosoma. Aquí lo estamos viendo así como está aquí de frente, y si la viéramos de lado, entonces aquí veríamos las 2 vueltas de DNA que se ven en gris, ¿ok? Y los nucleosomas. Y como se fijan, aquí se ve la cola. Esta es una cola que puede ser la cola amino o la cola carboxilo de la proteína. Aquí se ve más colas que salen, y estas son las colas en las cuales si se hace una reacción química aquí, pues ya queda amarrada esa información genética y esto se convertiría entonces en heterocromatina, la cromatina que no se está utilizando porque no es la que necesita la célula. Y esta imagen también la podemos ver aquí. Aquí vemos las histonas con sus alfa hélices y podemos ver cómo salen las colitas, pues, de cada una de estas proteínas, que es donde se le ponen reacciones químicas que amarran esa información. Es como candados para que esa información no se vea. ¿Por qué? Porque el hígado no necesita la información de producir pelos, por ejemplo. Entonces la información para hacer pelos, o para hacer ojos, o para hacer dientes, en el caso de las células de hígado, está amarrada así y tiene candados en los extremos de las histonas que no permite que se utilice esa información genética. Muy bien. Aquí tenemos otra vez lo mismo,
pero visto desde otro punto de vista para que les quede bien la idea. Aquí vamos a ver los niveles de compactación. Primero, la doble hélice. Segundo, formación de nucleosomas, que son 2 vueltas de DNA con las histonas que acabamos de decir. Las histonas, no se les olvide, H2A, H2B, H3, H4, 2 de cada una, es lo que nos va a formar el nucleosoma. Luego, el solenoide. Fíjense aquí cómo se ve clarito, cómo el histón H1, que está aquí en moradito, es este que está aquí, que aquí lo vemos, es el que hace que se acomoden en el ángulo adecuado para que se hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6 solenoides. Y así es como se siguen dando vuelta de 6 en 6 y se va formando el solenoide. Luego ese solenoide pues hace las fibras de cromatina y las fibras de cromatina nos forma el cromosoma. ¿Ok? Lo mismo tenemos aquí, como podemos ver, el ADN nos forma el nucleosoma. El nucleosoma nos forma la fibra de cromatina, que primero hace el solenoide, que está aquí, 6. Luego la fibra de cromatina se supercompacta y finalmente se forma el cromosoma. ¿Ok? Concepto muy sencillo. Lo mismo, visto de otro libro, para que cualquier imagen que les pongan ustedes inmediatamente la identifiquen. Es importante. Prácticamente aquí están los niveles de compactación, ¿no? Primer nivel de compactación, la doble hélice. Segundo, los nucleosomas. Tercero, los solenoides. 4, las fibras de cromatina que se superenrollan. Luego más superenrollamientos y al final, cromosomas. Una cosa importante, los cromosomas no están, nunca se ven. Los cromosomas no se ven en el núcleo. Casi nunca los van a ver. Tienes que inducir a que la célula se empiece a dividir para que tú puedas ver los cromosomas. ¿Okay? Normalmente está nada más la cromatina, no llega hasta el nivel de compactación de cromosomas. Nunca la célula, cuando está funcionando, pues no está en forma de cromosoma, nada más llega a hacerse cromatina. ¿Okay? Aquí tenemos lo mismo, DNA, el que se llama como collar de perlas, que son los nucleosomas, solenoide, y aquí ya los superenrollamientos, y aquí ya tenemos el cromosoma. Muy bien. Lo mismo, visto de otro libro, ¿sí? Y lo repito, DNA, nucleosomas, solenoides, fibras de cromatina, superenrollamientos y el cromosoma. Fíjense que dice aquí cromosoma mitótico. Mitosis es cuando ya la célula se va a dividir. Solamente así se forman los cromosomas. Cuando estamos en la escuela y que vamos al laboratorio y que les digo, ráspense la boca y pongan sobre un vidrio el raspado bucal y lo vemos bajo el microscopio, vamos a ver las células. Esas células se ven exactamente como las grabé en el video que hicimos ayer, ahí la ven. Esas células, como las ven ustedes, en el núcleo nunca van a ver cromosoma. De hecho, siempre les digo, si alguien encuentra cromosomas en el núcleo de las células que se saque de la boca, lo paso todo el año con 10. Ya están, se ponen los chamacos a buscar, ¿no? En el microscopio a ver si encuentran. Y les digo que no lo van a encontrar porque las células no están dividiéndose en la superficie. Esas células se dividen mucho más abajo. Ahora, si alguien encuentra una, ¿por qué lo pasaría? Pues lo pasaría porque cuando se empiezan a ver esas cosas es que ya la persona tiene un cáncer y pues no va a durar mucho la clase, entonces no hay problema, lo pasamos con 10, ¿verdad? Muy bien. Eso es con respecto a el cromosomas. Aquí pueden ver los cromosomas en metafase, o sea, cuando ya se va a dividir la célula. Muy bien. Que es el máximo nivel de compactación. Aquí miren, esto es como está la célula normalmente. No hay cromosomas. Está toda la cromatina. La cromatina que está más compactada es la que no se usa, que ya dijimos que se llamaba heterocromatina. Y la cromatina que está flojita, donde el DNA está flexible, donde no está... de hecho no está ni siquiera en forma de nucleosoma, está nada más la cadena libre, es para que se pueda abrir la cadena y poder leer la información genética. Es importante que nos quede bien el concepto de que en el núcleo no hay cromosomas. De hecho, cuando se forman los cromosomas, ya el núcleo se está deshaciendo. La membrana nuclear se desaparece en el momento en que se empiezan a hacer los nucleosomas, porque los cromosomas, porque sabe la célula que se va a tener que dividir. Entonces,
La célula nada más tiene cromosomas cuando la célula se va a dividir en un proceso que se llama mitosis y que vamos a ver después. Muy bien. Aquí tenemos, como pueden ver, un núcleo y aquí quiero que vean el concepto este. El núcleo, como lo ven aquí, y pueden ver el borde de este núcleo. Este borde nuclear también es doble membrana. Lo importante es que esta doble membrana del núcleo encierra todo el material genético que estamos viendo aquí dentro. Y lo más importante, para que pueda salir esa información genética, tiene que atravesar estas cosas que parecen hoyitos, que son poros. Y el poro, no crean que es un agujero nada más. Si se fijan desde aquí, ya lo podemos ver con mucho detalle. El poro es una estructura de proteínas. El poro, entonces, en realidad no se llama poro, se llama complejo poro nuclear. Así se llama. Cada hoyito es un complejo poro nuclear porque es una serie de proteínas que están tanto por fuera, como pueden ver aquí, por fuera del núcleo, como por la parte interior del núcleo, y son unos complejos proteicos gigantescos que son como los que permiten que entre y que salga información del núcleo. Por ahí se importa y por ahí se exportan los RNA mensajeros, proteínas que se requieren dentro de la membrana del núcleo. Acá en el núcleo, dentro del núcleo se requieren muchas proteínas, pero aquí es donde ustedes se deben de preguntar, a ver, ¿dónde se producen las proteínas? En el citoplasma, acá afuera, no en el núcleo. Y si estamos diciendo que el núcleo dentro tiene los ácidos nucleicos, aquí como ven este DNA, aquí se ve clarito el DNA, como ven el canal menor, aquí hay un canal mayor, el canal menor, el canal mayor, y este DNA está compactado, dijimos, primero haciendo los nucleosomas, y dijimos que los nucleosomas están hechos de proteína. Entonces la pregunta aquí es, bueno, si los nucleosomas están hechos de proteína, ¿de dónde salió la proteína? Si la proteína se hace afuera en el citoplasma, no se hacen las proteínas en el núcleo. Entonces desde ahí empieza uno a pensar, ¿de dónde salieron esos histones? Bueno, los histones se producen afuera en el citoplasma y luego son importados al núcleo para poder hacer esta compactación. Hay personas que le dicen a esta condensación del DNA, pero no se está condensando porque dijimos muy clarito, ¿qué es condensar? Es producir agua. Condensación implica la producción de una molécula de agua, entonces no está condensando, está mal ese nombrecito que utilizan algunos biólogos. Es que se está condensando el DNA. El DNA no se condensa, el DNA se compacta, se aprieta y se guarda en el núcleo. Entonces aquí está compactado el DNA. Estos son niveles de compactación, no de condensación. Y esta compactación nos forma, dijimos, el solenoide. Aquí vemos el solenoide y en realidad la fibra de cromatina, así es como está casi siempre en el núcleo. Fibra de cromatina. No está en forma de cromosoma, no llega a tanta la compactación. Muy bien. Vamos a empezar a ver el video. No sé si hablen inglés, espero que hable inglés, si no, pues ni modo, ¿no? Lo voy a poner más bajito, el volumen, para que ustedes lo vean. Esto es lo que van a ver cómo se compacta el DNA. Esto que está ahí, que cayó en el DNA, pues es el DNA. El DNA, y van a ver cómo dos vueltas de DNA se acomodan precisamente en estas proteínas centrales que son el nucleosoma. Los nucleosomas se acomodan gracias a la histona 1 de 6 en 6, como pueden ver aquí. 1, 2, 3 y del otro lado otros 3 son 6. Esto sería 3 y 3 del otro lado 6, sería precisamente la solenoide. El solenoide todavía se compacta más y nos forma la fibra de cromatina. Y esa fibra de cromatina se sigue supercompactando, sigue haciendo compactaciones hasta que se forman los cromosomas. Y los cromosomas son precisamente cuando ya se va a dividir la célula. Por eso, si se fijan en esta célula que está aquí, esta célula está formando ya los gusanitos, ya no se ve la membrana nuclear. Se acomodan todas aquí en el centro y en un determinado momento la mitad se va para un lado
y la otra mitad se va para el otro lado, y así es como la célula manda la misma información genética a los dos lados. Se contrae la membrana y se forman las dos células. Y se vuelve a armar la membrana nuclear. ¿Okay? Lo voy a repetir otra vez para que lo vean con detalle. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules. Son los histones. Called The histones. combined loop of DNA and protein. Ahí ya se fueron dos vueltas de DNA. Eso es un nucleosoma, lo que están viendo ahorita. Ahora, varios nucleosomas que nos van a formar gracias a H1, el solenoide. The nucleosomes are packaged into a thread known as chromatin. Esos solenoides se van a compactar más todavía, nos forman la fibra de cromatina. Using other proteins which are not shown here. Y ahí está la fibra de cromatina super compactándose aún más para ya formarnos lo que son los cromosomas. Into the familiar structures we can see through a microscope. Chromosomes. Y otra vez, los cromosomas solamente se forman cuando la célula se va a dividir. Si la célula no se va a dividir, nunca se forman. ¿Ok? Quiere decir que esta célula se está dividiendo, por eso se formaron los cromosomas, se acomodan en el centro, en esa cosa que llamamos metafase, y luego ya se separan en la anafase, llegan a la telefase y la citoquinesis. Así es como se dividen las células, ¿ok? Entonces, eso, como ven, está lo que vimos en el video, un nucleosoma con sus 8 histones aquí, H2A, H2B, H3C4, 2 de cada uno, 2 vueltas de DNA. Y es lo que vemos aquí en esta imagen. Ahora, acá abajo estamos viendo el DNA también. Es como si estuviéramos dentro de la hélice y estamos viendo el DNA por dentro, ¿no? Entonces, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Aquí está un canal mayor, el canal menor. Esto que está aquí sería como si fueran los histones, ¿verdad? Entonces hay 8 de estos que se juntan y hacen está compactado el DNA. Otra vez, compactado, no condensado. Y les digo esto porque es importante recordar el concepto de un gen. Un gen es un segmento doble cadena de DNA, que este gen tiene toda la información necesaria para la síntesis de una proteína. ¿Okay? Entonces la expresión genética, como les había comentado, cuando hablamos de expresión genética, hablamos de o RNA mensajero o la proteína. Esto es lo que nosotros llamamos expresión genética, porque los genes están acomodados ahí en el DNA. Muy bien. Otro concepto clave, cómo están los cromosomas, ¿verdad? Esta sería la anatomía de un cromosoma, ¿no? Tiene una parte que se llama el centrómero, que tiene unas proteínas que mantienen pegadas a las dos cromátides hermanas. Y estas son las cromátides como ya se replicaron, ¿no? Así como hay un centrómero, también tenemos nosotros esta parte de acá que es un telómero, ¿ok? Entonces tiene un centrómero, tiene un telómero y lo voy a marcar ahorita, ¿ok? Entonces esto que está aquí sería el telómero, esto sería el centrómero y tiene 2 brazos, que es importante que recuerden este concepto de los 2 brazos, ¿no? Fíjense bien, hay un brazo, bueno, yo sé por qué le pusieron brazos, porque no le pusieron brazos y piernas, ¿no? Pero en realidad pusieron brazo corto a los brazos que son los más cortos, y le pusieron a esos los brazos, el brazo P de petit, ¿ok? Entonces, los cromosomas tienen su brazo corto o brazo P de petit, y el otro que se debió haber llamado pierna, pero le pusieron también brazos largos. Yo no sé quién se le ocurrió esta nomenclatura, pero así es, ¿no? Entonces están los brazos cortos, P, petit, y brazos largos, se llaman brazos Q. Así como el P es de petit, el Q es de... ¿Qué largo? Pues no sé, pues, pero le pusieron Q porque era la letra que seguía del P, yo creo, ¿no? El brazo P, el brazo Q, el brazo corto y el brazo largo, centrómero y los telómeros. Esa sería la anatomía del cromosoma.
Y luego aquí lo que tenemos es lo que les estoy comentando ahorita, ¿no? Cada célula está diferenciada, cada célula produce nada más cierto número de proteínas y la información que sí se está expresando, que sí se está produciendo, es esta que está en forma de... La que está súper compactada aquí, esta es la heterocromatina. Ahí dice heterocromatina, súper compactada. Y está casi siempre pegada en la membrana nuclear. ¿Ok? Y lo que está en flojito, aquí, más clarito, es DNA que no está tan compactado. Está más suelto. No está en forma de doble, de dos vueltas de DNA. Está relajado porque es el que se está usando para sacar información genética. Y esto es lo que nosotros llamamos eucromatina, que es la que sí se está usando. O cromatina verdadera, pues. Y esto que está aquí es el nucleolo. Esto que está aquí es una zona en donde se están produciendo los RNAs que van a servir para formar ribosoma. Eso lo vamos a platicar después. Aquí se forma en el nucleolo. Muy bien. Y aquí tenemos lo mismo. Podemos ver, voy a repetir el mismo concepto para que se quede bien. Básicamente aquí tenemos el octámero con 2 vueltas de DNA. ¿Ok? Y aquí si yo saco ese octámero y lo separo, aquí están las 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4 que nos conforman ese carrete octamérico o centro octamérico en el que va a haber 2 vueltas de DNA. Esas 2 vueltas de DNA equivalen más o menos a 147, 150 nucleótidos. Aquí pueden ver ustedes, este sería el collar de perlas, que son los puros nucleosomas, segundo nivel de compactación, y aquí el solenoide, en donde están de 6 en 6. Muy bien. ¿Sí? Aquí está lo mismo, la misma información, DNA, nucleosomas, solenoides, fibras de cromatina supercompactadas, cromosoma.